Estamos en Proyecto Ballena, esta suerte de laboratorio de ideas en el Centro Cultural Kirchner, que, bueno, hace propuestas como esta, que de verdad son, me parece a mí, desafíos y que tenemos que estar de verdad muy contentos de que esto puede estar sucediendo en un lugar, en un espacio público, ¿no? Y en un lugar que empiece, un lugar como este que empiece a generar pensamientos y debates como este, me parece que es claramente algo que tenemos que celebrar. Y por otra parte, también decirles que estoy muy contenta de ver caras, de que no sea un Zoom esto, ¿no? ¿Cuántos Zoom hemos tenido de este tipo en el último año? De poder tener un público, de poder vernos nosotros. La verdad que la conversación es realmente distinta en cuanto a la calidez, y eso me parece que también es la posibilidad de llegar a otras conclusiones, ¿no? Poder mirarse la cara y también me parecía que era más interesante que tratáramos de conversar más que cada uno tuviera sus 15 minutos de exposición, donde muchas veces, y yo me incluyo, cuando nos dan 15 minutos nos ponemos el cassette, ¿no? Y le damos para un lugar que por lo general es siempre el mismo. Entonces, hoy espero que nos aventuremos un poquito en el pensamiento. Esta charla se titula Pigmentocracia, ¿qué significa ser blanco? ¿Quiénes son los negros en Argentina? Y este panel está compuesto por estos tres notables que ustedes ven acá, que los voy a presentar formalmente. Ezequiel Adamowski es historiador, investigador del CONICET y docente de UNSAM. Bueno, además es un gran historiador de las clases populares, como una, ¿no? Ezequiel, ese es tu campo de estudio. Estamos con Gladys Flores, es activista afro-guaraní, integrante de Tema, Comisión de Género de 8 de noviembre y feminista. Y Alejandro Mamani, que es abogado en Derechos Humanos y Tecnología y también miembro de Identidad Marrón. Así que un aplauso. Activistas, pensadores, militantes, batalladores. Bueno, yo soy Julia Mengolini, soy alguna de esas cosas también. Y me propongo un poquito moderar esta charla. Bueno, vamos a tratar de rápidamente plantear estos mitos que deberían estar superados, pero como no lo están, yo lo voy a poner sobre la mesa y ya vamos a pasar. Porque estamos hablando de que los argentinos bajamos de los barcos. Digo, no debería hacer falta estar diciéndolo, pero más de un presidente hace no mucho tiempo metió la pata con eso, entonces es evidente que no es un mito que esté desterrado para nada. Después está el mito que es un poquitito más sofisticado, que es el del crisol de razas, ¿no? Que lo que habla es, sí, claro, de una gran mezcla y de muchas etnias que se encontraron en esta tierra fértil, que era un desierto donde no había nadie, ¿no? El problema del mito del crisol de razas claramente es que no da cuenta de lo sanguinaria que fue ese encuentro, del genocidio, del etnocidio. Y además el problema del mito del crisol de razas es que termina en un resultado blanco, con lo cual la verdad que la mezcla es un poco mentirosa si el resultado es blanco. Esos son mitos que deberíamos superar, pero que en un punto siguen vigentes, con lo cual hay que seguir conversando de quiénes somos, seguir indagando por quiénes está compuesto este suelo y de alguna manera también cómo nos venimos organizando con eso, ¿no? Sabemos que desde el tiempo de la colonia, que nos encontramos, después eso de alguna manera se ve reflejado en un orden social, ¿no? Entonces, hoy ser marrón muy posiblemente también conviva con ser pobre. Y bueno, esto tiene que ver evidentemente con un racismo estructural que existe también detrás de ese mito del crisol de razas. Al mismo tiempo empezamos, me parece a mí, tal vez en las últimas décadas, a revisar un poco esta cuestión y también a vivir de alguna manera con un nuevo orgullo nuestros ancestros originarios y a revisar un poco quiénes somos, con un poquito más de honestidad y también con más honestidad respecto del racismo estructural que todavía hay en esta sociedad. Ahora, hay un primer planteo que hace Ezequiel, que me parece a mí muy interesante, que es el problema de importar categorías yanquis para la gestión de nuestros propios conflictos raciales, ¿no? Y me parece que ahí tenemos algo como para conversar. No sé si todos tienen su micrófono cerca.
Bien. No sé si alguien quiere tomar la palabra a partir de esta primera pelota que tiro, que es el problema de la importación de categorías norteamericanas, como por ejemplo el Black Lives Matter. Y te la tiro a vos, Ale. Pero, a ver, me Porque encanta. enseguida, acá cuando pasó eso, un montón de gente muy rubia se puso muy mal porque habían matado a un negro en Estados Unidos, yo también, ¿no? Pero pareciera que no, que acá el gatillo fácil no tiene nada que ver con los marrones. Pero parece que en Latinoamérica no existe la violencia institucional racista. Y es un tema, creo que más que interesante, ¿no? Digo, podemos poner cuadrados negros o podemos poner, no sé, Pride for Paris, o podemos poner Free... Cosas en otros idiomas. Sí, no, totalmente, pero conceptos Free bastante... Britney. Free Britney. No, a Free Britney la bancamos. Pero voy a esto. Creo que es bastante interesante entender que esta lógica colonial del norte global imponiendo temas no está exenta, aún inclusive en la dinámica de human rights, de derechos humanos. Y me parece más que interesante el planteamiento respecto a Black Lives Matter, porque en Latinoamérica detonó en cierta forma la agenda antirracista, lo que nos lleva a ver que realmente el interés como temática social a nivel relativamente, por lo menos hay un antes y un después post George Floyd, en Latinoamérica también. Y en ese lugar intervienen empresas, ya sea como Google, Disney. ¿Puedo decir marcas? No sé si se puede o no. Perdón. Creo que volamos abajo del radar acá. Así Pero que por favor, no, pero bueno, digo, marcas intermediarias de Internet, empresas internacionales, empresas on demand que tienen dentro de sus empresas, tienen dentro de las corporaciones en el norte global un departamento de ethnicity, ¿no? Para hablar sobre racismo, pero que a la hora de traerlo a Argentina, a la hora de traerlo no solo a Argentina, sino a Latinoamérica, o a América inclusive, porque digo, para los gringos América es un país y no, América es un continente. Entonces, eso también es otra cuestión a explicar y creo que el problema, básicamente, es ponernos a pensar por qué cuando empezó a ponerse un cuadrado negro en Instagram o en Facebook, no tanto, porque digo, el perfilado también de las personas que utilizan ciertas redes sociales puede estar segmentado, puede ser segmentable en clase, en ascendencia, inclusive en instrucción escolar, ¿no? Es más que interesante hacer un análisis de Twitter sobre eso. Pero a lo que voy es que tuvo que suceder lo de George Floyd, ¿no? Para que personas buenas, progresistas, defensoras de derechos humanos, pongan en su muro un cuadrado negro, pero que a su vez no puedan entender que Luis Espinosa, que a la par del momento de George Floyd, un zafrero tucumano, era secuestrado por la policía, asesinado por la espalda, su cuerpo desaparecido y ocultado entre Catamarca y Tucumán, puede ser un crimen racial. Así como lo fue Facundo Ferreira, un niño de 12 años asesinado por la espalda 50 centímetros por parte de la policía tucumana, de un balazo en la nuca, lo que consta en el expediente, digo, no estoy inventando nada, consta eso en a el un nene expediente. rubio no le pasa. Y yo creo que a mí me pasó algo cuando llegué a Facundo Ferreira como caso, porque de hecho nosotros empezamos a trabajar el tema de racismo y violencia institucional. Entendemos que el gatillo fácil fue una estrategia de la clase popular para denunciar la violencia institucional. No vamos a cuestionar eso. Nos parece súper presente. Digo, la clase popular tiene herramientas y trata de tomarlas para poder establecer una forma de denuncia en clave política. Pero cuando llegamos, yo cuando googleé Facundo Ferreira y encontré una foto de un niño tirado en un charco de sangre, que yo lo debo haber visto en algún momento, pero se me olvidó. Y ahí entendí como el enclave en mi cabeza de importancia respecto a ciertos cuerpos, y ahí entendí que hay algo más a nivel social que nos hizo no salir a romper todo cuando pasó lo de Facundo Ferreira. Un niño que podría ser el personaje de Coco de Disney, que vivía con su abuela, que se sacaba fotos de torneos de cebollitas, un niño que quería jugar a la Play, y que no hayamos hecho nada como sociedad, que no recordemos los nombres de las personas asesinadas por las fuerzas policiales, que no podamos entender en clave de racismo estos asesinatos, es complejo. Y no solamente en Argentina, sucede en México, sucede en Guatemala, sucede en Perú, sucede en Latinoamérica, porque no hemos tenido un estadio de debate respecto al racismo y en particular a las personas de ascendencia indígena, porque esto igual, y no quiero acaparar la palabra, pero cierro con esto, creo que pasó que las estructuras judiciales en Latinoamérica han encerrado el concepto del indígena hacia una representación lejana
que tiene que estar constituida jurídicamente ante el Estado como comunidad, que a su vez esa comunidad tiene que extender un certificado de pertenencia a una persona indígena y que en Latinoamérica los costos sociales han sido tan altos para las personas de ascendencia indígena, para los apellidos indígenas, que han tratado, hemos tratado de borrar nuestro nexo con las comunidades y por eso justamente como Proyecto Identidad Marrón intenta trabajar el tema en clave de derechos humanos e igualdad. El problema que hemos tenido y que tenemos en Latinoamérica es que el concepto de igualdad jurídica, de acceso a los derechos, es una ficción que ni siquiera el derecho ha puesto en cuestionamiento al día de la fecha y que hemos tenido una Corte Suprema en Argentina con 3 mujeres, excepcionalmente, pero todas personas blancas, y eso no es un problema para nosotros. Ahora, déjame que te interrumpa ahí un segundo porque me interesa esto. El tema de la igualdad jurídica, ¿no? Acá, ahora te paso la palabra a vos, Ezequiel, porque decíamos como el problema de importar las herramientas norteamericanas cuando en realidad nuestros problemas raciales son bien distintos. De hecho, si nos ponemos a construir un poquito, en Estados Unidos la segregación formal jurídica existió hasta hace muy poquito realmente. Y acá en realidad no. Me imagino que, no sé, del sistema de castas o de la colonia, vos ahora me vas a contar mejor. Pero acá en realidad somos iguales ante la ley hace mucho más tiempo y por lo mismo me pregunto si estos mecanismos mucho más invisibles no son todavía entonces, por lo invisible justamente, más difíciles de romper. Porque, qué sé yo, en Estados Unidos se constituye un movimiento de derechos civiles muy poderoso, ¿no? Porque, bueno, estaba un poco más claro, me parece. ¿Ezequiel? Sí, efectivamente, en Estados Unidos las cosas estuvieron mucho más claras en el sentido de la organización de una lucha antirracista en clave de identidades étnico-raciales definidas, que si uno lo mira superficialmente parecería que América Latina eso llegó más tarde, que es más débil, y eso se puede ver a veces como una carencia, como una cosa que no estuvimos a la altura de, pero lo cierto es que aquí hubo luchas con contenido antirracista que se organizaron de otra manera, con otros vocabularios, con otros lenguajes, en función de realidades locales que son bastante diferentes a las de Estados Unidos, ¿no? Para explicarlo brevemente, no es lo mismo qué significa ser un negro y un blanco en Estados Unidos que la misma pregunta en Argentina o en otros lugares de América Latina. La respuesta es otra. La respuesta es otra, pero son realmente otros cuerpos de los que estamos hablando y otras herencias. En Estados Unidos intentaron sostener hasta hace muy poco tiempo, y de hecho diría que todavía intentan sostener, la fantasía de que es posible recortar grupos raciales discretos, separados, perfectamente delimitados, y entonces establecer claramente quién es un blanco y quién es un negro. En Estados Unidos hay un principio que fue incluso jurídico, que es el principio de la gota de sangre, por el cual definían que una persona es negra si tiene una gota de sangre no blanca. Además la sangre es roja. Sí, claro, exactamente. Pero lo que eso llevaba detrás es la idea de que lo blanco se define por la pureza, una supuesta pureza absoluta. Claro, con un poquitito de negro ya sos negro. Con una gota ya serías considerado negro, ¿no? Eso habla, digamos, de un pánico a la mezcla, del cual hay muchas manifestaciones en la cultura norteamericana. Y si uno compara con el escenario latinoamericano, el modo en que se estructuraron las jerarquías raciales, que están igualmente presentes y son igualmente pesadas, es sin embargo diferente. En América Latina hubo un proceso de mestizaje de muchos siglos. La fantasía inicial de los españoles de mantener separadas a las castas o a los grupos étnicos rápidamente fue superada por la realidad. Tenemos una historia muy larga de mezclas, por lo cual lo negro y lo blanco se define de otra manera. En América Latina lo negro pasa mucho más por el aspecto físico que por el contenido supuestamente de las gotas de sangre que uno pudiera tener, y por lo mismo lo blanco no se define por la pureza étnica, es decir, por no tener máculas, no tener una mancha previa, sino también por la apariencia física y sobre todo por la condición social. Claro. La educación que uno recibió. Y eso hace que recortar grupos discretos, ¿no?
perfectamente delimitados, sea en América Latina mucho más complicado si es que eso fuese deseable y posible, ¿no? Y a ese escenario complicado en Argentina tenemos otro más, que es muy, muy peculiar nuestro, con muy pocos lugares donde haya algo parecido, que además en nuestro país el término negro no refiere solamente a la apariencia física, como en otros lugares, sino que desde por lo menos fines del siglo XIX pasó algo muy curioso, que es que las clases altas comenzaron a aplicar el tipo de desprecio racial que aplicaban hacia los afrodescendientes, a hacerlo extensivo hacia todos los pobres y a nombrar a un pobre como negro, sin importar si tenía o no la piel más clara o más oscura, es decir, una categoría racial pero aplicada a una condición social. Y también desde muy temprano, algo muy curioso es que en este país las clases populares retomaron lo negro en un sentido, digamos, herético, en un sentido para volverlo en contra justamente de esa operación, reivindicándolo. Y hoy tenemos la particularidad en nuestro país que hay gente que se autodefine o se considera negra sin ser afrodescendiente o sin siquiera tener la piel oscura a veces, ¿no? Uno escucha los grupos de canciones de cumbia, por ejemplo, hay mucha reivindicación de ser un negro cabeza y demás en un sentido desafiante, y esa gente que dice soy un negro cabeza en sentido de orgullo, bueno, alguno puede tener la tez marrón, la tez oscura, otros no, alguno puede ser afrodescendiente, otro puede ser descendiente de pueblos originarios o de las cruzas que quieras, otros a lo mejor no, y funciona como un significante también de clase, ¿no? Y eso hace que el significado de ser blanco o negro en este lugar sea bastante diferente de lo que es en otros lugares, ¿no? Lo cual presenta un desafío que los militantes de las distintas organizaciones lo conocen mucho mejor que yo, a la hora de, bueno, cómo pensar entonces el antirracismo en un lugar, en Latinoamérica para empezar, y con la particularidad que tiene en un país como el nuestro. Y ahora voy un poco a Gladys porque, bueno, Gladys es afrodescendiente, también guaraní. Te quiero preguntar más por tu lado afrodescendiente en concreto, pero porque justamente con la ascendencia africana pasó algo en Argentina que es otra historia, que es la de que la invisibilización total, ¿no? La idea de que no hay negros en Argentina, que desaparecieron o en la guerra del Paraguay o por la fiebre amarilla, como hay distintos exterminios, pero en realidad sí existen. Entonces, ¿desde qué lugar arranca tu militancia, tu visibilización? Yo alguna vez en una entrevista te escuché decir, yo primero me di cuenta de una cuestión de clase, después me di cuenta que además era mujer y por último me di cuenta de mi ascendencia africana. Y ahí, bueno, se te mezclan todas tus claro. luchas, tus batallas, tus reivindicaciones. ¿Por qué pensás que ese fue el camino, digamos, o ese fue el orden en el que te fueron apareciendo a vos estas identidades? Porque, hola a todos y todas, y les agradezco a las compañeras, amigas, hijos, hijas, hermanas, porque me traje a todo el mundo. los y las obligué. Mira, justamente es un tema que estuvimos hablando antes con Ezequiel, inclusive. Es bien interesante pensar desde este planteo de que, supuestamente vos lo decías también, que ante la ley somos iguales aquí. Y no es verdad. No fuimos, no somos ni seremos iguales. ¿Sí? Inclusive lo digo como feminista, nosotras estamos en la movida de la reforma judicial feminista y además yo pongo el énfasis que además de feminista debe ser antirracista. También debe tener otra mirada la justicia. O sea, no somos iguales, nunca fuimos y no somos aún hoy. El otro, la otra, cuando nos mira, no nos mira como una par, ¿sí? Y en esto que vos decís, ¿cómo vos te diste cuenta? Y sí, porque resulta desde que yo era pequeña soy la negra, ¿sí? El otro, la otra te nombra de alguna manera, porque primero también además evidencia tu clase, al sector donde vos perteneces, un poco esto que dice Ezequiel, y que empezamos siendo los cabecitas negras que habitábamos lo que en su momento se hablaba de los dormitorios obreros, ¿sí? Todo el conurbano era dormitorio obrero de cabecitas negras, y ni hablar el resto de las provincias, por supuesto. Se sigue diciendo que, ¿cómo puedes decir vos que sos negra? A mí me atrapó la consigna de esto con lo de pigmentocracia,
porque pensé en el colorismo, de cómo el otro, la otra también se atreve a decirte, ¿por qué te decís negra si no sos negra? ¿Sí? O sea, el racismo tiene una cara descarada, que es la que mata a un niño con un tiro por la nuca, y después tiene esos, entre comillas, microracismos cotidianos, que no te hacen la vida más amable ni amigable, ¿no? ¿Por qué vos te definís, cuando fue lo de George Floyd, yo en el Facebook puse la mitad del cuadrado negro y el otro marrón, porque nosotros y nosotras estábamos atravesadas con esas identidades. No existen identidades puras en ninguna parte del mundo. Y hubo compañeras que me cuestionaron porque yo ponía lo de marrón. Porque si sos marrón, no sos negra. Y si sos negra, bueno, digo, esta cosa que está tan instalada y quienes cuestionan muchas veces, precisamente son personas que están orgullosas de ser descendientes de blancos, ¿sí? Y muchos y otros que no son descendientes de blancos ni blancas y que también no quieren nombrarse como precisamente ser un otro o una otra, ser un negro, una negra o una marrona, ¿sí? Porque ¿quién quiere ser aquello que todo el mundo bastardea y no quiere? Entonces, en esa complejidad es difícil construir tu identidad, ¿sí? Para mí no fue fácil, como no lo es para tanta gente. Inclusive mi familia, muchos y muchas se reían y decían, ¡ay, déjate de joder! Le digo, pero mírate la familia, mirémonos nosotros y nosotras. Acá no tenés un rubio, en mi familia no hay una persona rubia ni para ver cómo es. Entonces, no hace falta mirar afuera, hay que también poder mirarnos adentro. Me parece que eso es un ejercicio que estamos haciendo muchos y muchas afros en este país, de empezar a mirarnos y poder encontrarnos con esa identidad que en su momento nos fue negada. Tengo una pregunta difícil y molesta, que es la siguiente. No estoy casada, ¿eh? No, porque recién dijiste lo siguiente, dijiste no existen identidades puras. Y a mí esto me interesa y me parece que claramente un poco es nuestra personalidad. Entonces, está bien en algún punto la militancia para visibilizar las minorías, pero al mismo tiempo la lógica de guetos… Perdón, te corrijo, no somos minorías. Tenés razón. Ese es otro tema. Tenés razón. ¿Cómo les decimos? Mayorías. Bueno. Porque siempre con ese término nos infantilizan. Perdón. Fue amoroso. Sí, yo sé que sí. Ustedes saben a qué me refiero. Para que ahora me perdí de la idea. Pureza. No existe la pureza. Esto. Claro. No existe la pureza. Y es absolutamente cierto, ¿no? Al mismo tiempo existen, si querés, grupos étnicos. Es que en términos biológicos no existe la pureza. Sí, claro. Porque todo lo demás, o sea, el racismo es ideológico, cultural, Sí. etcétera, etcétera. Hay un término de estos importados desde los Estados Unidos de América que un poco con este reverdecer de la cultura afro se empezó a poner de moda y al que yo le encuentro algunos problemas, me gustaría que ustedes me digan qué es lo que piensan, que es el de la apropiación cultural, ¿no? Yo le encontré problemas, pero en el momento en el que se empezó a aplicar, no te puedes hacer unas trenzas porque qué raro, me empezó a parecer raro para importarlo de acuerdo a cómo somos nosotros. Y al mismo tiempo les pregunto a ustedes qué es lo que opinan de eso, porque me da miedo que termine siendo un término que termine siendo conservador. Digamos, porque si uno se pone como esto es mío, esto es mío, esto es mío, en esta cultura como es la nuestra, de pronto vos tenés que decir, che, en las raíces de la murga están mis raíces afro. ¿Qué vas a hacer con la murga? ¿La vas a celebrar porque también es parte de lo tuyo? ¿Qué es lo que me podés decir vos, Ale? Mira, para mí, ¿no? Justo Sí. es un tema que tiene muchas complejidades. Por eso dije, es un tema. Porque justamente hay compañeras jóvenes que, bueno, sí se ponen belicosas. Y la verdad que a mí no me parece mal. Personalmente yo no lo haría ya, porque igual soy belicosa, pero no a ese nivel. Digo, porque para mí
si pienso en mis ancestras y mis ancestros, digo, una vez que nos arrancaron de África y que alguien también ayudó a que nos arrojen al mar, nos robaron todo, ¿sí? Entonces, se hace la trenza, que se haga la trenza, que se haga lo que se le cante. Lo que sí no voy a permitir es más, que nosotras por eso es lo que estamos como reconstruyéndonos, si querés, es que hables por mí. Ya la verdad que, discúlpenme, espero que nadie más se atreva a hablar por mí ni escribir por mí. En todo Pero caso, ¿quién lo hace, si Gladys? va a hablar, y los investigadores e investigadoras históricamente han hablado por nosotras. Sí. Entonces lo que digo es, nosotras vamos afrocentrándonos, nosotras también escribimos, nosotras también hablamos, además de bailar, porque también esa es la otra cuestión. Cada vez que se piensa en una persona negra, se piensa que es una persona que baila bien, y si es un varón que juega bien al fútbol o es un buen deportista. Nosotras hacemos un montón de otras cosas, además en este país, ¿sí? En este país vos tenés un montón de mujeres negras, afrodescendientes, que también hoy hablábamos con Ezequiel, que estamos entrando a la academia, digo, estamos teniendo nuestra propia voz. De hecho, solamente esto y paso la palabra, pero por ejemplo, como feminista, aún cuando me empecé a identificar como feminista negra, yo también, como otras feministas negras, empecé a hablar como una referenta a Sojourner Truth, como la primera negra que participó en un evento y tuvo palabra en un mitin de blancas, ¿no? Pero que ella tuvo palabra. Y esto de, ¿acaso yo no soy una mujer? Que ahora está el libro. Es un discurso hermoso. Que Bell Hooks tiene un libro muy bonito al respecto de todo esto. Digo, esto ocurrió en 1851, 1860. Susana, compañeras, recuérdenme la fecha si quieren. En esos tiempos, ¿no? Y hay registro de lo que ella dijo. María Remedios, una mujer negra, empoderada, parte de un ejército. ¿Quién sabe qué dijo ella? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. ¿Por qué no recopilamos la voz de ella? ¿Qué pasó? Claro, porque hablaron por ella y la silenciaron al final. No sé, pero digo, ¿qué pasó en la historia? Que además un montón de compañeras ahora estamos tratando de revitalizar. Para mí la María Remedios tiene el pelo violeta como yo, es una cocorita como yo, ¿entendés? Porque una mujer esclavizada que se suma a un ejército, decime si iba a ser una mujer tímida o sumisa o que no iba a decir nada. Digo, reconstruyamos, nosotras vamos reconstruyendo esta voz y esta palabra y escribiéndolo. Como soy alfabetizadora de adultos y adultas, pienso siempre que es sumamente importante que nosotros, nosotras, escribamos. Porque cuando vos escribís te proyectás en tu historia. Dejás de ser ese dedo o esa cruz. Sos una persona que tiene un nombre y una identidad y vos te podés proyectar. Por eso para mí es sumamente importante y bienvenido a todos los escritos de las compañeras que nosotras sigamos escribiendo mucho más y sigamos hablando con voz propia, como hoy hablábamos con Joma, que esto del Octubre Marrón está maravilloso también, como ellos y ellas van poniendo las diferentes formas de escritura también, ¿no? Porque pintar, bailar, escribir, cantar son otras formas de expresión que dejan huella. ¿Tenías ganas de agregar algo, tal vez retomar lo de la apropiación cultural, que fue ahí una idea medio... Quizás, igual agregando algo que me gustó lo que planteó Gladys, creo que justamente es como esta cuestión del libre albedrío, ¿no? Creo que es algo que nos ponemos del libre albedrío, sí, de la posibilidad de elegir, que es quizás un punto de debate que tenemos con la academia, porque, digo, hay algo de esta proyección de cuál debería ser nuestro deber ser. Digo, las clases populares siempre tuvieron un deber ser y las personas racializadas también tienen un deber ser, el deber ser de la bondad, ¿no? El indio bueno, el pobre bueno, y si no es bueno es un traidor a su clase. Entonces solo los blancos eligen tipo realmente qué pueden ser. Y esto lo podemos poner en clave política y decir, si un blanco es del PRO, digo, puede ser un blanco del PRO, pero si un pobre es del PRO, es un pobre sin conciencia, un pobre traidor. Yo creo que es mucho más profundo el debate. Me parece... ¿Vos lo decías porque Gladys decía que por ahí algunas compañeras jóvenes se ponen belicosas? No. Porque, después entro en esa. No, porque eso a mí
A mí me parece que toda revolución tiene que tener a sus jacobinos, en el sentido en el que, por supuesto, tiene que haber gente que haga más lío, que grite más fuerte. Pero mi pregunta era si esa idea no termina en algún lugar, en esta tierra nuestra, siendo una idea conservadora. Yo quizás, para cerrar esta cuestión, Sí, ¿no? Creo que quizás, porque me quedé pensando en el debate que planteó de Academia Gladys, que me pareciera eso, ¿no? Como decir, bueno, la lucha por el libre albedrío y por la posibilidad de elegir, a pesar de las proyecciones futuras que tiene una academia latinoamericana respecto a los cuerpos racializados, que es mayoritariamente blanco, que eso es otro tema tabú. De hecho, es importante hablar de qué es el blanco en Argentina, porque muchas veces las personas blancas no quieren decir que son blancas. Te dicen, bueno, pero es un posicionamiento político, no tiene nada que ver con... No, digo, hay algo detrás en Argentina de decir, bueno, digo, a nosotros nos cuesta decir que somos racializados, y por más que haya un poncho y una huipala, digo, las personas blancas pueden decir que son blancas. No está mal, digo, porque hay algo ahí, tema tabú, que me parece importante. Ahora, con el tema de apropiación cultural, me parece importante resaltar que es muestra del debate embrionario que hemos tenido en Latinoamérica sobre qué es el racismo y qué no. Y quizás en esta dinámica más Twitter de qué es apropiación cultural, cultural appropriation en el norte global, que claramente no se puede aplicar a nuestro mundo. Y quizás en esa clave nosotros hablamos de un antirracismo con conciencia de clase. Porque, ¿qué le voy a decir yo al polaco? Dijo, a un pibe de clase popular, porque digo, eso también, la clase popular, ser blanco, también es ser blanco. Y cuando sos blanco, sos el polaco, el ruso, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué le voy a decir yo al polaco que vive sin un acceso con una brecha digital gigante, con una posibilidad limitada de oportunidades laborales? Yo, tipo pseudo varoncito con título universitario, ¿qué le voy a decir? ¿Que no se pueden volver a una huipala? No. Entonces ahí es donde nosotros planteamos, latinoamericanamente, un antirracismo que entienda la cuestión de clase que está muy presente. Entonces, quizás ese lugar es un punto, no digo, yo no voy a ir a debatir eso con la clase popular, porque no es mi punto. Ahora, y acá viene el punto, porque siempre se puede ser más, creo que podemos hablar respecto a la propiedad intelectual comunitaria, donde, por ejemplo, no le vamos a perdonar a Oscar de la Renta que se lleve los entramados de los tejidos de las comunidades indígenas para hacer una pasarela y los inscriba, ¿no? Claro. O el Día de los Muertos, que fue un problema con Disney en su momento, que Disney quiso patentar el Día de los Muertos como el nombre de la película, que después se terminó llamando Coco. ¿No? Digo, ahí es donde aparece el tema de la apropiación cultural como una posibilidad de debate respecto a la propiedad intelectual comunitaria, de entender que hay entramados tradicionales que pertenecen a comunidades, que es más macro el problema y que no se va a resolver en un hilo de tweet. Total, es que lo que pasa es que me parece muy distinto que Disney quiera patentar el nombre El Día de los Muertos a que, como yo decía hace un ratito, no sé, que la murga tenga raíces africanas, o que una boluda se quiera hacer unas trenzas, ¿no? O que Carolina Herrera use tejidos del sur de México para su última colección y Sí. que lo inscriba como propio. Me gusta la idea de las patentes de las... ¿Cómo? Decímelo de vuelta. La propiedad- Resaltemos esa idea. La propiedad igual pueden leer. de hecho, Propiedad intelectual comunitaria. propiedad intelectual comunitaria es un tema de debate en el mundo experto de la propiedad intelectual internacional. Que yo creo que ahí es donde... Yo igual esto es vicio más de abogado, ¿no? Pero creo que el problema, o sea, los problemas se ponen en tensión cuando hablamos de derechos. Porque acá, y acá me arriesgo a, como decía, es una pregunta incómoda, me arriesgo a un enunciado incómodo, Sí. yo, Alejandro Mamani, no mi grupo, sino yo. ¿Qué es más problemático, realmente, y más para una persona racializada? ¿Decir trabajo en negro? ¿O que haya estado 15 años sin que le paguen los aportes, siendo una mujer migrante mayor de 60 años y que la justicia no le crea porque tiene un tratamiento diferenciado hacia la misma por la estructura legal de la ley de empleadas de casas particulares, que hasta antes del 2012 no tenía ley? ¿Qué es más complejo? Lo segundo. Y a esa mujer migrante, mayor de 60 años, precarizada, ¿qué le importa más? ¿Que le paguen los 15 años de aporte que le deben para su jubilación? ¿O que digan trabajo en negro? Y ahí nos ponemos a hablar de políticas públicas. Porque necesitamos hacer políticas públicas sustentables, necesitamos hacer políticas públicas sustantivas, no enunciativas. No necesitamos erradicar enunciados, necesitamos erradicar la diferencia social, la precariedad histórica y empezar a cuestionar a la justicia. Y decir, dígame, ¿cómo funcionan los procesos judiciales con la clase popular? ¿Cuál es la rapidez que se tiene? ¿Cuál es el tratamiento que se tiene para la clase popular? ¿Cuál es el problema en el derecho? El derecho, de hecho, si hacemos un raconto de fallos judiciales respecto al racismo, en Argentina en el campo laboral no encontramos. Mirá. Inclusive, y con esto cierro para no robar todo, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos
el intérprete máximo de derechos humanos en América Latina, del sistema interamericano, a pesar de tener más de 400 fallos, de los cuales el 20% refiere a comunidades indígenas, cada fallo tiene alrededor de 300 a 400 hojas, y a pesar de tener un instituto que es un observatorio de lucha contra la discriminación racial y por personas afrodescendientes, no habla de racismo y comunidades indígenas. Y es un tema porque creo que ha sido distanciado históricamente que los problemas de la clase popular y los problemas de las comunidades indígenas, como el no reconocimiento de la tierra, como la violencia institucional, como el olvido histórico. Digo, tenemos en Argentina niños que mueren de desnutrición. No pasa en un país fantasía lejano al nuestro. Pasa en nuestro país, pasa en mi provincia. Que soy de Salta, por cierto. Pero entonces ahí nos preguntamos, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué no podemos leer en clave de racismo esto? ¿Por qué no podemos leer en clave de racismo que las provincias más pobres, por casualidades sociales, son las que tienen mayor cantidad de personas de ascendencia indígena? ¿Por qué no podemos leer que los presupuestos, ya sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ya sea en Nación, se reparten a ciertos barrios con personas más blancas una mayor cantidad de presupuesto? ¿Qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta ver que, no sé, tipo... las facultades, mayoritariamente en docentes de cargos medios a altos, están compuestos por personas blancas? ¿Podemos cuantificar cuántas personas no blancas ingresan al Pellegrini o al Nacional? ¿Colegios públicos? ¿Escuelas públicas? Entonces, acá hay un tema que es mayor y que necesitamos empezar a debatir cuestiones jurídicas, cuestiones de acceso a derechos. Cada uno es libre de hablar de Te paro ahí porque además seguís. Y le voy a pasar la palabra a Ezequiel también, que hace rato no habla. En una nota tuya en Le Monde Diplomatique, vos contás cómo en Brasil, para el ingreso a la universidad, se empieza a aplicar una cuota para negres, pero que no dejaba de traer sus problemas, porque entonces tenía que tener un comité más o menos de notables que te midiera la sangre o que te mirara exactamente el fenotipo a ver si, para que no vayas a hacer un fraude racial para poder entrar, lo cual nos termina poniendo en una situación que me parece pésima, por lo menos a mí, que alguien esté midiendo, qué sé yo, los niveles de negritud en sangre y que alguien defina si vos lo sos o no lo sos, a ver si podés entrar o no podés entrar a la universidad. Entonces, ahora de vuelta, Ale, me dirás cuáles son las propuestas jurídicas más en concreto, pero ¿cómo fueron esas experiencias, por ejemplo, en Brasil? Bueno, a mí me parece que ese ejemplo que comentás marca lo que para mí es algo indispensable y necesario en el escenario latinoamericano, que es aceptar que hay tensiones en los modos diversos en los cuales uno puede plantear la cuestión del racismo y los caminos para luchar contra él, ¿no? Y lo digo en este sentido, retomando el tema de la apropiación cultural que habías planteado, es para mí por lo menos perfectamente normal, entendible, aceptable y está perfecto que un grupo que ha sido invisibilizado, negado, ignorado, como es el caso de muchos pueblos originarios en nuestro país o de los afrodescendientes, que retome ese legado, que defienda los atributos de ese legado, las creaciones, los aportes culturales, que construya una identidad comunitaria, grupal, que la refuerce. Y eso inevitablemente implica, digamos, trazar límites, decir, bueno, nosotros somos estos que hemos sido negados, somos estos, somos este grupo, tenemos tal o cual característica. Eso me parece que es fundamental, necesario e importantísimo y está sucediendo y está buenísimo que eso suceda, ¿no? El tema es que al mismo tiempo que eso sucede, hay en el mismo escenario un montón de personas que son víctimas de racismo y que sin embargo no pertenecen a ningún grupo particular, ¿no? No tienen a lo mejor ninguna memoria étnica. Nuestras mayorías marrones, digamos. Sí, dentro de esos marrones habrá gente que a lo mejor tiene una memoria étnica, sabe que desciende de cómo. Y otra que ni idea. Otra que no tiene idea, y hay mucha gente que realmente no tiene idea de a quién le debe esa piel marrón. Posiblemente sea una mezcla de un montón de cosas, pero lo cierto es que no lo sabe. No pertenece a ningún grupo particular, pertenece a esa mayoría. Y para esa gente el problema que hay es que es muy complicado plantear la reivindicación de derechos en torno de reclamar una herencia propia y distintiva. Y además, frente a eso, hay el tema de la apropiación cultural también presenta desafíos. Lo pongo en un ejemplo concreto. Los afrodescendientes en Argentina, por supuesto, reclaman el reconocimiento de lo que son los aportes culturales
afrodescendientes, y aparece ahí lo que vos marcás en tu pregunta y lo que comentaba Gladys recién. Bueno, el hecho de defender, bueno, si esto es nuestro no te lo apropies, o si lo vas a usar, reconoce de dónde viene, o pagame si vas a hacer plata con eso, que está perfecto. Y al mismo tiempo encontramos en las clases populares argentinas la gran mayoría, que incluye a aquellos que no tienen ninguna memoria étnica particular, ejercicios de lo que uno podría llamar apropiación cultural, que justamente sirven para decir, aquí estamos, somos un sujeto popular múltiple, con piel amarronada. Y por un amarronado que se viste de hip hopero, por ejemplo. Eso es un tipo de apropiación cultural, o el propio término negro, ¿no? Que alguien del mundo de la cumbia diga, bueno, las manos de todos los negros arriba, como sucede aquí, y que levanten las manos gente de todos los colores que están presentes. Eso no podría calificarlo de apropiación cultural, no se están presentando como negros sin serlo, y uno podría rechazar eso, pero al mismo tiempo es una de las estrategias a través de las cuales la clase popular, la condición de ser pobre, de ser plebeyo en Argentina, que incluye ser no blanco, pero no exclusivamente no blanco, hay de todo, esa es una de las estrategias por las cuales pueden construir un sentido de orgullo popular que desafía el privilegio blanco, ¿no? Entonces ahí uno ve que hay una tensión que me parece que está bueno reconocerla, y luego de reconocerla, negociarla, porque no hay mucha salida de eso fuera de reconocer que es un problema y que ese problema no se salda, o por lo menos no en el escenario latinoamericano, me parece a mí, en el esfuerzo de decir, bueno, recortamos grupos. Hasta acá, esto sos vos, esto soy yo. Son tus atributos culturales, hasta acá los tuyos, no nos tocamos, no nos molestamos y así estamos bien. Hasta acá vos te toca la discriminación positiva para poder entrar a la universidad. No, vos no sos suficientemente negro. Perdón, te quiero hacer un aporte al respecto. Como yo voy bastante a Bahía, debo decirte que inclusive en esto de las cuotas, en realidad quienes acceden también a la información de ese tipo de cuestiones, muchas veces también son las personas más claras de piel, porque cuanto más se te oscurece la piel, más alejado estás de los privilegios o posibilidades en términos de información. Porque ese es el otro tema, porque Colombia también tiene cuotas y sin embargo no ha resuelto esta cuestión, porque quienes acceden siguen siendo más o menos los mismos o los parientes de los mismos. Pero no a quienes supuestamente debería estar destinada esta cuota. Y después la otra cosa, solo esto, que te quiero decir, no te preocupes que si nos pondríamos conservadores y conservadoras, porque hasta ahora hay una hegemonía y nada, seguimos debatiendo. Porque digo, si nosotras cuestionamos la negritud y lo marrón, nosotras a veces también quisiéramos que la gente blanca cuestione sus privilegios y no los escuchamos. Dijo una compañera algo que me encantó: si se nota mucho, si yo pido que vos te corras de tus privilegios y yo pueda meterme en tu zona de confort. Y eso me pareció así, con mucha síntesis, ¿no? Ellos y ellas, algunas de estas compañeras jóvenes también dicen que bueno, que si las personas negras fuéramos vengativas, otra sería el curso de la historia. Quiero solamente aclarar que mi preocupación no es por lo fuerte, por lo claro que puedan ser los reclamos, sino que los problemas que pueden llegar a tener la gestión de esos conflictos, ¿no? Jamás desde mi parte va a venir algo de, no, más bajito, epa. No, es más bien como que esto, por ejemplo, el problema de la importación de ciertos conceptos y demás, que termine volviéndonos en contra. En realidad mi preocupación es eso. Creo que yo por lo menos tengo una preocupación respecto a ciertas, yo le llamo estándares éticos del norte global, ¿no? Digo, hay ciertas sensibilidades del norte que no nos acompañan, porque claramente estamos en otro contexto, digo, no hace falta escapar mucho para entender en qué contexto estamos básicamente en Argentina, y las problemáticas ingresan a otro lugar. Entonces, como te planteaba anteriormente, digo, creo que el problema es la precariedad laboral al que son sometidas las empleadas domésticas. El problema es el acceso real a salud, desde salud hasta educación. De hecho, hay bastantes, el tratamiento de un médico con personas blancas y para personas no blancas, que no está cuantificado, pero es bastante diferenciado. Se pueden encontrar
denuncias y canales no fluidos de denuncia sobre el tema, que me parece más que interesante. Y después, en otro punto, ¿sabes qué? Con el tema de cuotas, podemos hablar. Yo creo que siempre el tema es como, bueno, hablemos de los racializados, ¿no? Pero creo que a mí me interesa mucho la blanquitud en Argentina en otra clave, por ejemplo, y la blanquitud progre en particular, que me parece una de las más deliciosas conceptualmente para aprender, porque no vamos a una cuota del sur global, vamos a cuotas del norte global. Por el norte global yo conozco aplicaciones de gente muy, muy interesante que pone que es afroindígena, pero que es bastante blanca en Argentina, pero nadie ve las aplicaciones del norte global. O sea, no vemos cuáles son las aplicaciones para las Ivy League, para Columbia, para Georgetown, para Yale. Los argentinos, argentinas y argentines que aplican al norte usan lo que bien planteaba Ezequiel, que digo, la blanquitud y la no blanquitud en Latinoamérica no es la misma que para el norte global. Entonces, digo, por ejemplo, por citar a alguien que se me viene a la mente, Rita Segato, en Argentina es blanca y en Jujuy es más blanca aún. Pero en el norte global es una people of color, ¿no? Es una persona de color. Como seguramente nosotros cuatro seríamos people of color en Estados Unidos. Ahora, acá en Argentina, la pregunta es ¿qué somos? ¿No? Y acorde a eso, nos ponen otros cuestionamientos de empezar a entender que ciertos estándares del norte no coordinan con lo que realmente es nuestra existencia. Y en esta clave de preocupación respecto a la apropiación cultural, yo esto lo hablo desde mi lugar, desde mi trabajo, ya sea como abogado o como activista. Las personas clases populares, las personas racializadas, las clases populares, tienen el castigo del tiempo, ¿no? Digo, una persona que vive en provincia, viaja desde las 4 o 5 de la mañana a capital, 3 horas pierde en el viaje, pierde 12 horas haciendo trámites, trabaja todo el día, vuelve a su casa a las 10 de la noche. Ni hablar si pide un turno para hacerse una radiografía. Pide un turno y no patea la puerta cuando entra al hospital. Como si fuese de clase media. La gente blanca de clase media patea más la puerta, porque sabe cómo se maneja el hospital y cómo se maneja la justicia. Entonces eso es otro punto. La autoconciencia de cómo funcionan los derechos ha sido históricamente un privilegio de la clase media. Entonces eso me parece importante resaltarlo. Pero en segundo lugar, como el castigo es el tiempo, estas personas, ¿no? Estas personas que provenimos de la clase popular, no podemos tener muchos tiros, ¿no? Entonces yo, si voy a usar mi tiro, yo, Alejandro Mamani, no lo voy a tirar en una huipala puesta en el polaco, literalmente. Y tiro al polaco porque se me viene a la mente, porque combina estas dos cuestiones, ¿no? La blanquitud y la clase popular. Pero yo creo que ahí hay un punto, que es cómo los grupos racializados pueden gestionar el poco capital económico, el limitado capital de networking, de acceso y de contactos, para realmente hacer un cambio social. Porque muchas veces nos perdemos, esto es un vicio más de la generación Internet, a la cual asumo que pertenezco, pero podría no pertenecer tanto, es perderse en el ruido. Y la verdad es que nosotros como grupalidad, y ahí sí hablo como grupo, nosotros como colectivo, que también es algo que compartimos quizás con los colectivos, como la compañera acá presente, es que nosotros sabemos que no tenemos muchos tiros. Nosotros sabemos que no tenemos mucho tiempo y sabemos que nuestra capacidad económica es limitada. Entonces nosotros seleccionamos un golpe y lo damos, porque eso es saber aprovechar una oportunidad, ¿no? Entonces yo en lo personal no voy a entrar en cuestionamientos si, por ejemplo, no sé, DJ Viracocha, una persona blanca de Palermo que le encanta poner música en cualquier centro cultural copado, se pone a mezclar guayno con cascabeles, ¿no? Y posiblemente, digo, puede ser un tema de cuestionamiento en un trending topic en Twitter o posteos en Instagram, pero ahí es donde aparece nuestra militancia de un antirracismo con conciencia de clase y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros venimos de la clase popular. Nosotros somos la primera generación, gran parte del colectivo, que ingresó a la educación universitaria. Nosotros somos clase popular autogestionándonos herramientas de lucha, que pueden estar mal o bien. Digo, inclusive, hasta hace años, no mucho tiempo, podemos decir, bueno, pero ¿qué es eso de lo marrón? No deberían ser indígenas, no deberían ser Native Americans. No, la verdad es que nosotros podemos autogestionarnos no solo nuestra identidad, sino también las estrategias de lucha para modificar algo que históricamente ha estado estable, ¿no? Y no solo en el ámbito social, en la televisión, no, en el derecho, en las cárceles, en la salud. Nosotros aspiramos a una modificación histórica, porque es una deuda para con nosotros y es una deuda con nosotros para con nuestros ancestros. Porque nosotros estamos y pudimos acceder a la educación y pudimos acceder a diferentes privilegios, por no decir derechos, a diferentes derechos, porque ha habido personas que han puesto su mano ante nosotros para estar ahí. Ha habido personas que han puesto su sangre para que estemos en esos lugares. Entonces, en esa clave, digo, hay una autoconciencia de clase, de decir,
yo hago esto porque no estoy acá por mí mismo, estoy acá por una colectividad. Y quizás en ese lugar me parece interesante como plantear, ¿no?, un antirracismo posible. Hay una clave importantísima que es la cuestión de clase, que lo venimos hablando un poco, que claramente cuando nos hacemos la pregunta de quiénes son les negres argentines, muchas veces va a coincidir con que son las clases populares, que son los pobres. Si vos vas a las cárceles argentinas, la mayoría de la gente ahí es marrón, es racializada. Si vas a la cola de los hospitales, ¿no?, también te va a pasar lo mismo. Hay una categoría que en realidad, también esto se lo quiero preguntar a Ezequiel, porque la verdad que yo no me había dado cuenta nunca, que es la de, pero que Gladys también hace un ratito la mencionó, que es la de cabecita negra, que tiene esta cosa como el peronismo, ¿no?, que de pronto tira unos conceptos mágicos, porque da cuenta de la cuestión racial mucho antes que la empezáramos a hablar. Digo, en los 40 no es que todavía no estaba este reverdecer de las últimas décadas donde estamos hablando mucho más de nuestra pertenencia a los pueblos originarios y demás. Pero da cuenta sutilmente de la cuestión racial, ¿no? Pero al mismo tiempo es claramente una categoría de clase, porque la categoría cabecita negra lo que denomina es a los pobres. Cuando Eva se refiere a los cabecitas negras, ahí adentro podía entrar un polaco muy pobre y no era negro. ¿Qué hay de esta categoría? El cabecita negra, digo, ¿cómo la ves vos? Bueno, es una categoría que surgió como insulto. Interesante que para los que trabajamos con los documentos históricos, una categoría oral no está en los documentos hasta muy tarde, no aparece por escrito, pero sabemos que estaba Claro, ni en los diarios en la tampoco. oralidad estaba muy presente. Arrancó como insulto y mucho tiempo después, no en época de Perón y Evita, los gobiernos, los primeros, mucho tiempo después el peronismo lo retomó en algo típico de la política en general y de nuestro país en particular, que es invertir la carga de estigma y convertir en emblema de orgullo algo que era un estigma primeramente, ¿no? Y lo convirtió en cabecita en emblema de lo popular y en emblema del peronismo. Es una estrategia, sin embargo, que las clases populares ya la venían haciendo mucho antes del peronismo, ¿no? Tomar ese signo estigmatizado que es lo de negro y darlo vuelta, convertirlo en signo de afecto, de comunidad, de orgullo, capaz de integrar a gente que es de piel marrón o es afrodescendiente, pero también a gente de condición popular, sin importar el aspecto físico, el origen que tuvieran, ¿no? Hay algo interesante, también muy particular de Argentina, Uruguay y no muchos lugares más, que pensando en estas comparaciones con el norte, la gente del norte, del hemisferio norte, la desorienta completamente, que es el uso que hacemos acá del término negro con un sentido de afecto, ¿no? Acá en Argentina, en Uruguay, uno puede decir negro en sentido de insulto, y esto está muy presente, lo conocemos todo, y también al mismo tiempo, la misma palabra puede utilizarse como término de afecto, negrita, negrito, entre personas de cualquier color de piel, incluyendo personas blancas, ¿no? Esto es algo que yo lo estoy tratando de investigar históricamente, ya lo encuentro a fines del siglo XIX, entre clases populares. Parece que inicialmente... Decirse negro con cariño. Inicialmente un término utilizado por afrodescendientes, pero que luego se expandió a otros sectores populares que no eran afrodescendientes, decirse negro, negra, en sentido afectuoso. Y acá es, nuevamente acá, uno de los ejemplos en los cuales las clases populares en Argentina consiguieron plantear una costumbre como es dotar al término negro de un sentido afectivo, ¿no? Y por ello un sentido positivo, que combate, entra en conflicto un poco con el uso racista del término negro, ¿no? Eso, fuera de los contextos argentino o uruguayo, en Uruguay es parecido, es muy difícil de entender. Me ha pasado de académicos del norte que bueno, la palabra nigger allá es fuertísima. Le ha pasado al Manchester también. Sí, el Manchester sancionó a Cavani con 90.000 euros por compartir una historia de Instagram que decía gracias negrito. Y ahí es donde se pone en jaque el tema del etnocentrismo. ¿Los estándares éticos del norte global son válidos para nosotros? ¿Deberían serlo? Digo, nuestros problemas son otros. Entonces ahí es donde, quizás a un gran académico le preocupe la habitación 505 Cristóbal Columbus, y a mí, a pesar de tener ascendencia indígena, pero nombrarme como marrón, me preocupe que funcionarios públicos tengan empleadas precarizadas, ¿no? Entonces, quizás
Ahí estamos hablando de otras cosas, pero no sé qué opina acá la compañera. Te pasaron la palabra, Gladys. No, me pasó la palabra porque yo estaba pensando en lo que decía Ezequiel también. Micrófono. Bueno, Estamos- como ya está- hablo ya estamos fuerte, como en estamos living. acá en casa. Estamos como en familia. No, esta cuestión de el negrito cariñoso, el negrito así, en realidad tiene que ver porque nosotros y nosotras, los y las afro, estamos desde 1500, no sé, muchísimos años en este país. Entonces, todo el lenguaje también está atravesado por el aporte de las diferentes lenguas que trajimos. Muchísimas cosas que en lo cotidiano decimos tiene que ver con lenguajes afros. Bueno, ni hablar de todo lo que tiene que ver con la cuestión artística, musical y danza, ¿no? Pero digo, está atravesado esto. Nosotros y nosotras fuimos enriqueciendo también el lenguaje que nos nombra y que nos dice en este país. Entonces, me parece que también habría que por ahí seguir investigando un poco más, porque también la historia no la hemos escrito nosotros y nosotras. Y se destaca en general, hay gente que te dice, sí, porque en el archivo del Congreso. Y la verdad, discúlpenme, ¿qué cornos me importa el archivo del Congreso en algún momento? Porque también lo digo, lo que se archivó, según quién se archivó y para qué uso. Es como la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Hasta la cuestión religiosa. Nosotras nos formamos, por ejemplo, que la cuestión religiosa, Dios es un varón. ¿Quién te dijo que Dios es varón? Por ejemplo, si nosotras hubiéramos relatado también las mujeres, junto con los que escribieron, quizá Dios no era un varón. Para mí era una mujer y negra, mira. Digo, como que todo pudo haber sido un relato diferente. Y nosotras y nosotros, en nombre de los científicos y en nombre de la academia, nos basamos en estas cosas que otras personas archivaron para ser utilizadas en el futuro que llegó hoy, ¿no? Porque ese es el otro tema que nos pasa. A nosotros y nosotras nos miran siempre en el pasado, tanto a los pueblos originarios como a los negros y las negras. Por ejemplo, un canal destinado a niñez, en algún momento, que reivindicaba la historia, fíjate, el muchachito tiene nombre y la chica era la niña. Ahora ya le pusieron nombre. Sí, ¿No? Creo. sí, pero es lo mismo, Nina, niña, bueno, todo un tema. No, pero sí, eso es. Y la niña está vestida estaba con la cofia y todo lo demás. Digo, hay buenas intenciones, fenómeno, pero ¿de dónde sacaste los archivos? Nosotras estamos transitando el diseño donde los gobiernos supuestamente se comprometen a diseñar políticas públicas para las personas afro, porque el 2011 fue el año y se dieron cuenta que no pasaba nada. Pero ya vamos casi terminando este diseño y tampoco pasa nada. Digo, en esto retomo lo que dice Joma. Yo la verdad que no veo ninguna funcionaria negra, marrón, ni para ver cómo es una funcionaria negra, marrón, ni siquiera en los distintos ministerios que se han abierto ahora. Entonces yo en algunos casos digo que no volvimos ni mujeres ni antirracistas, que todavía falta, ¿sí? Entonces, más allá de los discursos que se tienen. La verdad que a nosotras faltan 2 años, no porque dejemos de pelear de acá 2 años, pero digo, faltan 2 años, hemos transitado ya un montón de años y no se tradujo en nada. Y encima tenemos la pandemia, por ejemplo, que no pudimos hacer el censo y donde por primera vez íbamos a estar en todas las planillas. Seguimos pensando, o mucha gente te sigue diciendo, y ustedes en este país son solamente 150.000 personas afros que se identificaron como tales. La verdad que teníamos expectativas, más allá de lo que signifiquen luego las estadísticas, ¿no? Todos y todas sabemos que los números se leen según el interés que tengamos, pero bueno, nos habría servido quizás para alguna cosa. Bueno, esperemos que se haga ese bendito censo y esperemos estar también nosotros y nosotras activas en función de eso, porque los prejuicios están
esto que decís negrito cariñoso y no negrito cariñoso. Por ejemplo, los censistas, cuando vos le decías, le preguntás si es descendiente de alguna persona afro, y si no entiende, y le preguntás si tiene alguna persona negra en su familia. Y entonces la otra persona te dice, ¿pero cómo les voy a decir eso? ¿Sí? Bueno, si vos estás pensando que si me decís negra me estás ofendiendo es porque estás queriendo ofenderme, ¿no? O sea, bueno, esas cosas las tenemos cotidianamente. Antes hablábamos con Ezequiel, por ejemplo, los eufemismos, ¿no? Que a veces tenemos acá frente a una persona negra, para no decirle negra, le decimos morocha. Yo pensé que yo era morocho. Hasta, de esto lo cuento como anécdota, pero yo digo, me recibí de abogado pensando que yo era morocho. O sea, literalmente pasa esto. Yo pensé que las personas morochas eran piel marrón y cualquier color de cabello, y acá entendí como un análisis de estudio, porque digo, me parece bastante estudiado, también digo las clases medias y la blanquitud. Y sé que, por ejemplo, dentro de las familias blancas hay todo un drama con el niño oscuro, digo, el que no tiene cabello castaño, ¿me entendés? Que le dicen negrito. Y que una persona blanca con el cabello negro o castaño oscuro puede ser morocho. Entonces, tipo, eran como, quizás en esa clave, nosotros hablamos mucho de categorías confusas. Que en toda Latinoamérica existen categorías confusas que dicen algo pero no dicen nada, ¿no? Digo, pardo, morocho, trigueño, piel cobre, bronce, cobrizo, prieto, que son como categorías diferentes en cada uno de los países, pero que en realidad, digo, estamos tratando de ocultar, digo, la ascendencia indígena de las personas acá. Hay algo acá complejo que es aún peor porque, digo, si lo enunciamos socialmente, es intraducible al mundo jurídico. Y quizás ahí en esa clave empieza esta disputa. Y quizás volviendo a lo que planteaba Gladys, yo, y seguramente como Gladys acá, sabemos que es re incómodo hablar de racismo. Sabemos que es re incómodo decir, como fue incómodo para el feminismo plantear, che, en una mesa hay todos hombres y acá hay algo raro. Sabemos que es incómodo decir en una mesa, che, mirá, puede que sean todos blancos. Y es incómodo para nosotros. Así que imagínense como lo incómodo personalmente que es, porque generalmente también está este concepto a la pregunta, un cuestionamiento. Digo, sabemos que hay buenas intenciones siempre, pero bueno, de buenas intenciones no se hacen los derechos. Y ahí está esa clave, ¿no? Está hecha la demanda, está hecha acá en el Centro Cultural Kirchner y tenemos que cerrar, así que bueno, cerramos ahí arriba. Con todas las demandas, me parece que puestas sobre la mesa. Muchísimas gracias a Joma, a Gladys, a Ezequiel. Me quedaría hablando horas con ustedes y muchas gracias también al público por haber venido, pero tenemos que ir desalojando la sala. Solo esto. Voy a tomar de la poesía de Lilia Ferrer solo esto que dice, resistir es morir y aún así mostrar que estamos vivos y vivas. Nosotros y nosotras estamos vivas y la razón de todas mis ancestras soy yo que estoy acá y les agradezco profundamente.